responder esta palabra, a recibirla, que nada sea en vano, Señor. En esta hora nos dedicamos con todo nuestro ser a oírte y a dejar que tú obres en nosotros. Bendice a mis hermanos, glorifica tu nombre, danos palabra de tu corazón, que tu Espíritu Santo nos guíe como hijos de Dios en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, hermanos, en esta hora. Gloria a Dios. La importancia, hermanos, de tener una guía, ¿verdad? Un barco tiene un timón, un carro tiene también, ¿verdad? Un volante, una carreta tiene unas riendas, ¿verdad? Una soga. Es importante el ser guiados. Y eso es precisamente lo que hace el Espíritu Santo con su iglesia, con su pueblo. En la mañana hablábamos acerca de lo importante, ¿verdad? Es de vivir en el Espíritu y no satisfacer las obras de la carne. ¿Por qué? Porque es allí donde está la victoria, porque hay una promesa poderosa. El que está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas ya pasaron, aquí son todas nuevas. Entonces es aquí donde nos encontramos una traba, un problema. ¿Por qué, verdad, no podemos avanzar en nuestra vida cristiana? Nos preguntábamos en la mañana, ¿por qué todavía, verdad, batallamos en muchas áreas y no hacemos lo que Dios quiere que hagamos en nuestro matrimonio, como padres, como familia, como comunidad, como vecinos? ¿Verdad? Cuando el Señor ya nos ha dado su palabra, nos ha revelado su palabra y nos ha salvado para la gloria de su nombre y para proclamar su nombre y para llevar a cabo la gran comisión, ¿verdad? De predicar las buenas noticias de perdón de pecados en el nombre de Jesucristo. Ahora la otra pregunta es, ¿por qué yo no siento predicar el Evangelio? ¿Por qué no puedo predicar el Evangelio? ¿Por qué no puedo orar? ¿Por qué no me puedo consagrar? ¿Por qué no puedo crecer en la palabra del Señor? ¿Por qué no me puedo deleitar en el Señor? Cuando tengo toda la herramienta, cuando el Señor muere por mí, cuando el Señor paga el precio, cuando el Señor entra y dice que Él es la puerta, cuando nos invita, que si estamos cansados, dice, venid a mí todo aquel que esté cargado y trabajado y yo le daré descanso. Dice, venid a mí, y dice que Él no nos echa fuera. Entonces, en los días que vivimos y hoy en esta tarde, lo más seguro que estamos lidiando con una oposición, y a veces pensamos que es algo normal porque nos acostumbramos a vivir de esa manera y decimos, tal vez para el próximo año la cosa cambie, tal vez el próximo mes la cosa cambie, tal vez después me arreglo, tal vez después me arreglo con Dios, tal vez después me consagro. Pero ¿sabe una cosa? Pasan los días, los meses y pasan los años y seguimos en una banda patinando. ¿Sí? Entonces el Señor nos da la respuesta y nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Ahora, en el verso 7 del capítulo 8 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Mire, vamos a leer en Gálatas solamente, Gálatas capítulo 5. Gloria al Señor, aquí se me extravió un poquito. Dice, verso 16 dice, digo pues, Gálatas 5, 16, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Sí? Dijimos que la carne es este estuche, es la humana naturaleza caída que es tentada. Somos arrastrados por el sentir que hay en esta carne. ¿Sí? Nosotros, hermano, somos tentados de nuestros propios malos deseos. Pero el Señor muere por nosotros en un cuerpo humano y Él vence sin pecar. Ahora Él nos llama, nos salva y nos sigue dejando en un cuerpo humano. Y la batalla la estamos teniendo en un cuerpo humano que siente la atracción de este mundo, que siente la atracción que hay a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque en este capítulo 5 dice que hay obras de la carne.
en el verso 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, toda clase de pecado, toda clase de desobediencia a Dios, toda clase de inmundicia, todo lo que acarrea condenación. De allí nos saca el Señor. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Antes de venir al Señor, el Señor nos encuentra en nuestro pecado, pero lo reconocemos como Señor, como Dios, nos arrepentimos, porque lo primero que hace el Espíritu Santo es convencer a la persona, lo guía al arrepentimiento. Eso es lo primero que el Espíritu de Dios hace en nosotros, nos guía al verdadero arrepentimiento. Y entonces venimos a ser una nueva criatura, somos perdonados y empezamos a caminar una vida nueva en Cristo. El Señor nos empieza a regenerar con su palabra, nos empieza a limpiar, nos empieza a educar, nos empieza a enseñar. Empezamos a conocer cuál es la voluntad de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es a mi camino. El Señor tiene cuidado de nosotros, pues nos dejó todo para que no menguemos, sino que crezcamos cada día, ¿verdad? En el conocimiento, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, todas estas cosas, hermano, nos tocan la puerta todos los días. ¿Cuántos cristianos están cayendo, hermano? ¿Cuántos pastores están cayendo? ¿Cuántos hombres de Dios están cayendo? A veces decimos, bueno, a mí no me afecta. Sí, nos afecta. Cada día el hombre de Dios tiene más mal testimonio en sus palabras, en su conducta, en su manera de ser, en su manera de tratar a su esposa, en su manera de tratar a su familia. El mundo está observando cómo vive la iglesia, cómo viven los hijos de Dios, por quién son guiados. Entonces el Espíritu Santo hace eco en esta tarde y nos dice que para ser hijos de Dios necesitamos ser guiados por su Espíritu Santo. La Biblia dice, hermano, que después de que Jesús es bautizado por Juan el Bautista, dice que el Espíritu Santo lo guía al desierto. Lo lleva al desierto, lo lleva al desierto y allí pasa un tiempo. Y después de ahí el Espíritu Santo lo lleva, hermano, y él baja y empieza a predicar las buenas nuevas del arrepentimiento, del reino de Dios que se ha acercado a vosotros. Esa era la palabra que el Señor Jesucristo estaba hablando en ese tiempo y la sigue hablando hoy. Ahora, dice que manifiestas son las obras de la carne. Todo esto está al día. Ahora, el Señor nos dejó en un cuerpo humano, en un cuerpo caído, pero Él nos salva. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no se pierda, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gálatas 2:20 dice: ya no vivo yo, ya no vivo yo. Ahora como cristiano ya no vivo yo, ya no vivo en mis deseos, ya no vivo en mis concupiscencias, ya no vivo en mis deseos de esta tierra, en la carne. Ahora vivo en el Espíritu. Ya no vivo yo, mas Cristo ahora vive en mí. Es allí donde muchas de las veces vivimos nuestra propia vida y no dejamos que Cristo nos guíe. El Señor Jesús dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando me vaya vendrá el Consolador y Él entonces los guiará a toda verdad y a toda justicia, y podrán resistir y podrán aguantar. ¿Cuántos batallamos en esta área, hermano, y no crecemos? No podemos hacer la obra de Dios. Se nos hace difícil predicar el Evangelio, se nos hace difícil la oración, se nos hace difícil dar buen testimonio, se nos hace difícil la humildad, la integridad. Qué difícil se nos hace producir fruto de Espíritu de Dios: amor, bondad, fe, mansedumbre, templanza, buena respuesta. Eso es una lucha. Pero entonces el Señor nos dice y nos habla de que no satisfagamos. En el verso 16, digo pues, andar en el Espíritu. Si en esta noche nos preguntamos cómo ser triunfadores, cómo ser victoriosos, cómo vencer al enemigo, cómo permanecer en Dios, cómo caminar un día a la vez, cómo vencer, cómo ser prósperos en el Señor,
andar en el Espíritu. Recordábamos a Nicodemo, él sabía mucho. Se sabía mucho de memoria, era maestro de Israel, pero cuando se topa con el maestro, lo desarma. Lo desarma completamente, le dice: tú tienes que nacer de nuevo. Tú naciste de la carne, pero tienes que nacer del Espíritu de Dios. Verso 17 dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagáis lo que quisieres. O sea, hay una lucha. ¿Por qué? Estamos en un cuerpo humano. Otra vez lo volvemos a decir: sentimos, vemos, oímos. Tenemos el deseo, hermano, de también presumir, de entrar a la presunción, de entrar a la manera como el mundo actúa, a parecernos, ¿verdad?, al mundo. Pero dice que es enemistad contra Dios. Ahora, verso 18 dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, regresando a Romanos, verso 8 dice, 8:8 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Una persona que está entretenida en el pecado, hermano, no puede agradar a Dios. Está ocupada en su carne, está ocupado en el mundo, está ocupado en sus propias cosas. O sea, está en otro canal. No puede agradar a Dios. Por eso usted ve que es inconstante. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Nunca permanece. Hoy empieza algo, la otra semana lo tira. Un mes comienza y lo tira. Sea espiritual, sea material, sea en su familia, sea en el matrimonio. Es inconstante en todo. ¿Por qué? Porque tiene doble ánimo. Y cuando el Espíritu de Dios nos guía toda verdad y toda justicia. Amén. Entonces, se trata de vivir para Cristo en esta naturaleza caída. Entonces dice: ya no vivo yo, sino Cristo ahora vive en mí. Y lo que vivo en mi carne, ahora lo que vivo en mi vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual murió por mí. Qué bendición es, hermano, cuando el Espíritu nos guía, cuando el Espíritu nos da una palabra, cuando el Espíritu nos guía a un trabajo, cuando el Espíritu guía, hermano, al varón para su esposa, para su novia, para sus amistades, para los lugares donde va a ir. El pastor no necesita decirle: hermano, no vaya para esos lugares. El pastor no necesita decirle: oye, hermano, no se meta en ese lugar, no vaya a hacer esto, no vaya a tomar lo otro. ¿Por qué? Porque tiene quien lo guíe. Y ese que lo guíe sabe todo. Él sabe todos los lugares. Y él sabe si usted aguanta o no aguanta, si puede o no puede. Él conoce la palabra que hay en su corazón y en la mía. Él sabe si sí tenemos de Dios o no tenemos de Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos guía, dice: ese es hijo de Dios. Y nos guía a lo verdadero, a lo eterno, a lo que agrada a Dios, a la voluntad de Dios. Por eso es importante no caminar mucho, no hacer muchas cosas religiosas. A veces, hermano, el hombre practica muchas cosas religiosas, pero no vive en el Espíritu. Todos podemos hacer muchas cosas religiosas, pero eso no agrada a Dios. ¿Por qué? Porque se hace en la carne. El que anda en la carne no puede agradar a Dios, aunque se sepa capítulos enteros de la Biblia. Tiene que haber experimentado un nuevo nacimiento en Cristo. Y sabe que es peregrino en esta tierra. Sabe que queda poco tiempo en esta tierra. Sabe que el Señor viene pronto.
Sabe que su vida está anunciando que Cristo murió por nosotros. Hace un momento, hermano, compartíamos la comunión entre los hermanos, hermano, y cuando se comparte la comunión, recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que muere por nosotros hace muchos años. Gloria al nombre del Señor. Y recordamos que esa sangre todavía sigue teniendo el mismo poder para aquel que está en pecado y se arrepiente. Esa sangre lo limpia todavía el día de hoy. Gloria al nombre del Señor. Proclamamos que Él muere por nosotros y nos da vida, nos liberta, y que nos va a ayudar a vencer en este cuerpo caído, en esta naturaleza caída. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a vivir en el Espíritu de Dios, guiados por el Espíritu de Dios. Van a seguir viniendo luchas, van a seguir viniendo problemas, van a seguir viniendo las tentaciones. Nosotros no podemos hacerles frente. Nosotros caemos fácilmente a cualquier tentación, hermano. No hay pastor, no hay evangelista, no hay apóstol, no hay profeta, no hay maestro que diga yo le hago frente. Hermano, sin Cristo somos nada, pero en Cristo todo lo podemos. Amén, porque Él fue el que murió por nosotros. Entonces cuando Jesucristo muere por nosotros, Él se sacrifica por nosotros. Cuando Dios nos mira, ya no mira nuestro pecado, ya no mira nuestra maldad, ni quiénes éramos. Ahora ve el sacrificio de Cristo. Amén, alabado sea el Señor. Y es por eso que nos perdona, nos limpia. Por eso es que somos aceptos. Por eso es que ahora, hermano, hemos sido redimidos, perdonados, y nuestro destino es el cielo para siempre. Pero eso siempre va a estar allí. Y hoy es el tiempo, hermano, más que nunca de vivir de esa manera, de pelear de esa manera en el Espíritu de Dios. En los trabajos, la gente, hermano, se mofa de nuestro mal testimonio. En la calle, en la tienda, cuando pagamos en el banco, la gente sabe que somos cristianos y se mofa de nosotros porque ve nuestra mala actitud, nuestra mala conducta. Cuando la fila se pone larga, ellos ven, hermano, cómo reaccionamos, cómo nos enojamos, cómo le respondemos al rentero, cómo le respondemos al policía, cómo le respondemos a la gente. Nuestra actitud, aunque tengamos una Biblia en la mano y una membresía de una iglesia, es más palpable ver quién nos está guiando. Es importante que el mundo se dé cuenta que el que nos guía es el Espíritu de Dios. El diablo se dio cuenta que el que estaba guiando a Jesús al desierto era el Espíritu de Dios. Él se dio cuenta quién lo estaba guiando. Ahora, ¿cómo hacer para que me guíe? Hay que nacer de nuevo. Hay que anhelar las cosas de arriba. Hay que anhelar vivir en el Espíritu, porque el Espíritu nos va a guiar a la Biblia, nos va a guiar a las Escrituras, nos va a guiar a reunirnos, nos va a guiar al servicio, nos va a guiar, a mi hermano, a servir a los demás, nos va a guiar a detenernos y caminar la milla extra por alguien, nos va a guiar a ser generosos, nos va a guiar a dar buen testimonio, aunque no tengamos la culpa. Dice, verso 9 del capítulo 8 de Romanos, dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no lo tiene, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Sí? Quiere decir que a sus hijos les da su espíritu y es guiado por su espíritu. Verso 10 dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. O sea, estamos hablando cómo hacerle para vencer lo que viene a este mundo, en este cuerpo caído, en esta naturaleza caída. El único que nos puede ayudar es que Cristo viva a nosotros. Y puede ayudarnos a enfrentar la vida, enfrentar el matrimonio, enfrentar las situaciones familiares, enfrentar las situaciones económicas, enfrentar las enfermedades y aún enfrentar la muerte.
Aún enfrentar los dolores cuando vienen a este cuerpo, las enfermedades, las situaciones, cuando se nos cierran puertas en esta tierra, cuando las cosas no salen como uno quisiera, ¿ver? Cuando se sufre, cuando se batalla. Todo eso viene al cristiano. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. En el mundo vas a tener aflicción, pero confía en mí. Confía en mí, porque yo ya vencí al mundo. Y cuando yo me vaya, dice, les enviaré al Consolador. Él te va a consolar y te va a decir qué hagas, te va a decir cómo ores, te va a decir dónde leas, te va a decir con quién hables, te va a decir cuándo vayas y cuándo no vayas. Sí, hoy hay un debate tan tremendo, hermano, entre todas las cosas. Uno se echa de una cosa y se habla de otra, y al final la gente del mundo solo ve que nos estamos peleando. Unos creen en una cosa, otros creen en otra. Entonces, ¿cuál es la solución? Ser guiados por el Espíritu. Ser guiados por el Espíritu. Que esto es inmundo, que esto no es de Dios, que esto es así, que es claro. Como iglesia local, como iglesia en el Señor, tenemos una doctrina que seguir. Pero la doctrina más importante es ser guiados por el Espíritu, porque Él nos guiará siempre a toda verdad y a toda justicia, aunque a mi vecino no le guste. ¿Sí? Aunque a mi familia no le guste, pero si el Señor me guía a toda verdad y a toda justicia, al rato hasta van a decir: ¿desde cuándo te hubiera hecho atención? Aun cuando el Señor nos llama, ¿verdad? Jesucristo, allá en Hechos capítulo 10 verso 38, dice que Jesucristo fue ungido con el Espíritu Santo. Recuerde bien que Jesús no utilizó su deidad para hacer milagros. Cuando Él se le revelaba todo, era porque había sido ungido con el Espíritu Santo en un cuerpo humano, pero no pecó. O sea, quiere decir que si nosotros no pecamos, Dios nos va a usar con poder. Sí. La Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Nosotros seguimos siendo pecadores, pero no debemos practicar el pecado. Dice: si alguno de vosotros tuviese pecado, abogado tiene para con el Padre, Jesucristo el justo, ¿verdad? Pero no debe ser una reincidencia, sino, dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo que huya, que corra de esas cosas. Cuando sabe que no la va a hacer, no va a aguantar, dice: tírate a correr, Timoteo, no te quedes allí, porque tu carne te va a decir: sí me gusta, aquí me quedo. Yo lo hacía antes en el mundo. Corra, escape por su vida, no importa que le digan que es cobarde. Hermano, no es malo correr del diablo, correr del pecado. Amén. Correr a los brazos del Maestro. Dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. O sea, hermano, la carne se va a ir sujetando, las palabras ociosas se van a ir sujetando, los deseos impuros e inmundos que están aquí se van a ir sujetando al Espíritu de Dios. Los pensamientos malos y perversos se van a ir sujetando. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a tener el control y va a vivificar este cuerpo. Y nuestras rodillas se van a empezar a acostumbrar a la oración, al ruego. Nuestros ojos se van a empezar, hermano, a acostumbrar al llanto delante de la presencia de Dios. Y nuestro espíritu va a empezar a hablar con gemidos. Gloria al nombre del Señor. Porque va a haber una intercesión espiritual que el diablo no va a comprender y no va a entender. Pero vamos a estar siendo edificados, fortalecidos. Y cuando Satanás nos aceche, hermano, él no se va a poder meter porque no le damos lugar. El Señor dice: no deis lugar al diablo, no le des chance, ni en una maleta. ¿Por qué? Porque se mete y hace estragos. Se mete y hace estragos. ¿Cuánta gente, tantos libros que hay, hermanos? ¿Cuántos libros hay en las librerías cristianas por internet, verdad? ¿Cuántos libros y libros? ¿Cómo superarte? ¿Cómo tener el Espíritu Santo? ¿Cómo sentir el fuego? ¿Cómo sentir el poder? ¿Cómo caminar en victoria? ¿Cómo ser próspero? Y aquí se nos dice bien sencillo. Dice que vivamos en espíritu.
Porque el Señor está buscando hombres y mujeres que le adoremos con nuestras vidas, en espíritu y en verdad, o sea, de veras, no de labios. Y aunque sea una oración corta, pero en serio, el infierno tiembla, las puertas del infierno tiemblan. ¿Por qué? Porque hay antecedentes de espíritu delante de Dios. Las credenciales vienen de lo alto. Las calificaciones vienen del Espíritu Santo. No vienen de una institución, ni de una iglesia, ni de un pastor. Vienen directamente, hermano, del Espíritu Santo. Verso 12 dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Nosotros ya no le debemos nada a la carne, hermano. La carne nos dejó todos descalabrados. Yo tengo una descalabrada aquí, de aquí a aquí. Me botó una moto, tengo una de aquí a aquí. ¿Sí? ¿Cuántas cosas pasamos por causa de la carne? Enemistades, pleitos, contiendas, disensiones, brujerías. Hermano, yo fui a parar a los espiritistas y me sentaba delante de ellos y me quedaba sentado mientras una mujer me empezaba a hablar con una voz de hombre. Imagínense tantas cosas. Yo a la carne no le debo nada. Le debo a Cristo, porque Él muere por nosotros, Él muere por mí. Con el que estoy endrogado es con Cristo y no le puedo pagar. ¿Con qué pagaremos? Dándole mi vida. Sí. Mire, la batalla va a arreciar. La cosa se va a poner peor cada día. Aquel que está orando para que ya no haya sufrimiento, hermano, cambie su oración. Aquel que está orando para que la cosa se lleve suave y para que cambie su oración. Empiece a orar para que Dios lo haga vivir en el Espíritu. Empiece a orar para que tenga ojos espirituales, para que tenga oídos espirituales, para que tenga manos espirituales, para que pueda ver la necesidad como que Jesús la mira. Para tomar decisiones en el Espíritu, hermano, porque a veces uno toma decisiones enojado. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Sí? Ya me voy de esta casa enojado. ¿Sí? Voy a hacer esto como quieran y me hacen caso. ¿Qué espíritu lo guiará? Pero si es el Espíritu de Dios, le va a abrir puertas, le va a ayudar. Dice el verso 13: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Tarde que temprano, el hombre que vive así, hermano, si muere, no va a ver el rostro de Dios. Eso es lo duro. Hoy la gente se burla y se ríe y dice: ¿a poco sí? ¿A poco para tanto? ¿Será que todo eso? ¿Por qué? Porque no puede servir a Dios, no puede agradar a Dios. ¿Por qué? Porque se está moviendo en la carne. Necesita liberación, necesita que el demonio que trae se le salga en el nombre de Jesús y que suelte el estilo de vida que tiene y deje que Dios empiece a edificar su cuerpo, su vida, su corazón, todo su ser. Para que sus pensamientos cambien, sus palabras cambien, sus actitudes cambien, para que vaya siendo regenerado. Porque si vivís, dice, conforme a la carne. ¿Qué es la carne? Dirá, ¿qué hace la carne? En Gálatas, en el verso 22 decía, ¿verdad? Todo el que practique esas cosas: enemistades, pleitos, lascivias, tanta cosa, son obras de la carne muertas. Dice: si le sigues así, morirás. Jesús dijo: apartado de mí nada podéis hacer. Usted sabe que el infierno es horrible, no porque haya gusanos, no porque sea oscuridad, el lago de fuego, no porque va a haber tormento eterno, sino porque Cristo no está allí. Lo que hace horrible el infierno es porque Jesús no está allí.
En la tierra, por más horrible que esté la situación, por más enfermedad que haya, por más escasez, por más problemas que haya, hermano, no se compara, porque si ahí está Jesús, el hombre puede ser levantado, el hombre puede ser redimido, el hombre puede ser perdonado, el hombre puede ser sanado, el hombre puede ser liberado completamente. Pero en el infierno ya no hay chance. Por eso dice que el que está en Cristo, no hay ninguna condenación. Se canceló. Bien, puede venir el diablo y sus demonios y decir: oye, ya venía por este que está condenado. Mira, la sangre de Cristo, amén, me perdonó y me lavó. Ya no hay oportunidad. Alabado sea el nombre del Señor. Ya no hay condenación. Oye, pero robabas gallinas, robabas bicicletas, eras un mentiroso, eras un adúltero, mira todo lo que hacías, mataste, hiciste todo eso que hiciste. Sí, pero estoy en Cristo. Yo no sé si usted se goza, hermano, pero yo estoy en Cristo. Aleluya, amén. Este mundo tiene crisis, pero nosotros tenemos a Cristo. Y si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Si tienes problemas, sí, las cosas no están muy bien, lo más seguro. Sí, la cosa duele allí, duele allá. Lo más seguro que el barco se está moviendo, hermano, pero estás en Cristo. Estás en el Hijo de Dios, en el que todo lo puede, en el que era, el que es y en el que vendrá, en el que solamente envía una palabra y, hermano, la marea se sosiega. Aquel gran mar, hermano, que se levanta y ruge, dice que a su palabra empieza la bonanza. Estoy en Cristo. Oye, hermano, ¿estás en una religión con los hermanos? No, Señor, estoy en Cristo. En la religión y con los hermanos puede estar hasta el diablo, pero yo estoy en Cristo. Asegurarme que estoy en Cristo. Alabado sea el Señor, que cuando Él venga, esté en Cristo. Estar en Cristo, eso es lo más importante. ¿Cómo sé que estoy en Cristo? Porque soy guiado por su Espíritu. Soy guiado por su Espíritu. Voy a leer una escritura ahí en el libro de Hechos. En el capítulo 13 de Hechos. Ya casi nos vamos, no se me desespere. Mire, yo siento que Dios, hermano, ya hizo algo. ¿Sabe? Nuestro Dios es un Dios vivo, que nosotros no lo podemos manipular, pero ay, santo Israel, pero cuando Él le place, hermano, Él quebranta todas las cosas. Y cuando Él dice sí, es sí, no importa quién dijo no. Sí, porque entendemos que cuando Él dice no, pues aunque digamos y lloremos y le pataleemos y le digamos que sí, Él dice que no y es no. Pero qué bendición, hermano, es cuando el Señor nos dice: está bien, sea como tú quieras. ¿Sí? Sea como tú quieras. Mira, Señor, pero ya ni me digas más. Sea como tú me pidas. ¿Sí? Yo, hermano, le he pedido a Dios varias cosas y varias veces he escuchado esa respuesta. Y a veces le digo: ¿por qué no te pediría más? Porque Porque somos escasos hasta en eso. ¿De veras quieres? Ya está. Hazlo. Métete. Ya. Señor, ya. Pero es que nada más te dije esto. Pues fue todo lo que me pediste. Para no hay nada imposible. Me llama mucho la atención un testimonio de un hermano cubano, un pastor cubano, que hace muchos años. Él ya murió. Siempre lo he citado. Fue alguien que me llamó la atención. Él salió de Cuba porque lo perseguían. Él empezó a predicar la palabra en contra del régimen, en contra de la opresión que había allí o hay. Y lo empezaron a perseguir en la iglesia. En las iglesias de Cuba siempre hay alguien vigilando que no haya grupos grandes, todo eso. Y el hermano se vio amenazado. Uno de los hermanos que él pensaba que era un creyente lo traicionó, lo vendió y lo empezaron a perseguir y él tuvo que salir.
en una, con otros, en una barquilla. Y se hicieron a la mar en una barquita como de 16 pies ¿verdad? De largo y hecha a mano, ¿verdad? Una homemade, ¿verdad? La hicieron ahí en casa en Cuba. Y así se tiraron, hermano, de Cuba a Florida, son más o menos como de aquí a Atlanta, por mar. Tiburones, todo eso. Ellos se aventaron, porque había esa necesidad. Pero dice que el Señor le había prometido, hermano. El Señor le dijo en oración que lo iba a ayudar y lo iba a sacar. Y se llevó a otros. No recuerdo si eran otros 5, otros 4. Y no eran creyentes y se fueron con él. Y se hicieron, hermano, a la mar. Dijo, pues mejor a la mar. Y dice que empezaron, hermano. Y dice que en la primera noche empezó una tormenta. Y empezó la tormenta y a llover. Y dice que a la barca se hundía y le entraba agua. Y dice que él lo único que había pensado era nadar hacia abajo, hasta el fondo del mar, para que se le rompieran los oídos y no sentir cuando un animal lo agarrara, porque dice que miraban los tiburones por abajo de la barquita. Y dice que cuando empezó la tormenta, él se acordaba de que Dios le había dicho que él iba a estar con él. Entonces siguieron y dice que de repente la barquita topó en una piedra, en medio del mar, en una piedra. Y dice que la barca se rompió y se fueron los pedazos y todos quedaron parados, sentados en una piedra, hermano, de escasos pies. No una isla, estoy hablando de una piedra, de un peñasco lleno de una baba verde. Yo no sé si usted ha visto el mar, cómo se ponen los riscos, se llaman riscos. Y nunca se me olvida, porque dice que ya llevaban 7 días ahí, sin comer, sin beber. Y dice que ya uno de los hombres ya se había puesto el cinturón para ahorcarse, porque imagínense. Y dice que le dijo, no. Dijo, oye, en esta mañana yo estuve, dice que él traía un Nuevo Testamento en la bolsa todo mojado. Y dice que el Señor le volvió a decir, yo te voy a sacar, te voy a ayudar. Le dio una escritura en un salmo, no recuerdo el salmo. Y cuando aquel hombre se quiso estrangular, le dijo, no lo hagas, porque aquel que prometió es fiel. Aquel que me prometió es fiel y yo sé que nos va a sacar. Y dice que allí había cerca, hermano, se miraba a lo lejos un faro. Cuando fue la guerra española, si usted conoce la historia de Miami, ¿verdad? De algunas islitas que hay por allí, había un faro grandísimo. Y dice que como pudieron se levantaban y le empezaron a hacer, porque se prendió el faro. Y dijeron, de allí nos van a salvar. Y empezaron a mover sus camisas, lo que traían, y gritaban y meneaban sus camisas. Y así lo estuvieron haciendo, se cansaba uno, se levantaba otro. Y así lo estuvieron haciendo para que el faro los mirara. Resulta que por atrás andaba un pescador de langosta, que pasó por allí y a lo lejos miró que se movía algo. Se movía. Dice que él andaba pescando su langosta cerca de los riscos. Y dice que cuando miró que se estaba moviendo, se fue acercando. Y ellos le estaban haciendo al faro, ¿verdad? A una torre grande, que los miraran. Y no se dieron cuenta que por atrás los miraron. Entonces llegan, los suben a la barca, los rescatan. Le hablan al guardacostas, ¿verdad? El guardacostas para entrar a Estados Unidos. Y ya viene el guardacostas y los sube y se los lleva. Entonces cuando van, ¿verdad? Ahí todos tirados, imagínense, ya les van dando agua y ahí gozosos y todo. Pero dice que cuando van pasando le preguntan al capitán, le dice, oiga, ¿cuánta gente trabaja en el faro? Y le voltea el capitán y dice, bueno, no sé, dice, eso tiene como 100 años que no funciona. O sea, eso fue cuando la guerra española, eso es una ruina, eso está ahí, eso era para la guerra, para los piratas. Entonces, dice que ese faro había prendido y ellos le estaban haciendo señas al faro. Pero lo que le quiero decir es que Dios
llega de donde uno menos se lo espera. Sí, a veces uno dice, Señor, tú vas a llegar, tú vas a usar a este doctor, lo vas a usar sus manos, me va a sanar. A veces no es como Dios lo va a usar. Aún en todas esas cosas, quiere que le esperemos por cualquier parte. Dios va a hacer algo, va a cerrar algo, va a cerrar una compañía, va a abrir otra, va a cerrar una carretera, va a abrir una brecha donde no hay. O sea, Dios es soberano. Entonces eso lo hace la oración. Y para orar con eficacia se necesita ¿qué? Orar en el Espíritu. Orar con perseverancia, no dudando nada. Porque si somos guiados por el Espíritu, vamos a orar en el nombre de Jesús, sabiendo que a su tiempo recibiremos, sabiendo que Dios hará algo, sabiendo que Dios no me va a dejar a medio camino. Sabemos que si el Señor me sacó, no me va a soltar a la mitad. Sabiendo que aunque esté preso, hermano, como Saulo y como Silas, ¿se recuerda cuando estaban en la prisión? Dice que esos hombres empezaron a alabar a Dios en medio de su problema, como lo hacemos nosotros cuando tenemos problemas. ¿Verdad que sí? En medio del cepo, amarrados sus pies en el calabozo de más adentro, y no tenían muy buena compañía. Pero dice que en medio de esa situación, hermano, le siguieron creyendo a Dios. ¿Fueron guiados por quién? Por el Espíritu de Dios. Y en este capítulo 13 se nos narra el inicio de Saulo, de Pablo. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Póngale cuidado al verso 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Mire, yo no sé si usted le ha puesto cuidado a eso. O sea, estaban orando y alguien habló. Dice que el Espíritu Santo les dijo. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo es una persona? Es Dios, pero es una persona. No es un aire, no es un viento, no es una fuerza. Es Dios mismo. Dice que mientras estaban en la reunión, ¿quién los metió allí? El espíritu o la carne. ¿A dónde nos va a meter la carne? A la novela, al chisme, andar donde no debemos andar, en el pleito, en la contienda, en la ociosidad. Pero dice que el Espíritu de Dios les dice, ministrando estos al Señor, les dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo. ¿Sí? Mire, hoy la gente quiere oír una palabra del Espíritu Santo. Oiga, camioneta nueva, mi siervo. Casa nueva, mi siervo. Novia nueva, mi siervo. Esposa diferente, mi siervo. Dice que el Espíritu Santo, hermano, les habló cuando estaban ministrando. Qué importante es ministrar bajo la unción del Espíritu Santo, bajo la guianza del Espíritu Santo. Qué importante es orar, hermano, ahí en la casa, en el rincón, en ese lugar, guiado por el Espíritu Santo. Qué importante es ministrar lo que hacemos, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Dice que mientras ellos estaban en el servicio, dice que, hermano, llegó el Espíritu Santo y les dijo, miren, apártenme a Bernabé. Allí no fue el pastor el que dijo, miren, agárrenme ese porque ese se ve que es bueno. Sí, allí no fueron los hermanos que dijeron, ese sí trae, ese trae unción. Oh, aleluya. El Espíritu Santo sabía cómo ese hombre vivía, cómo se había conducido. Alabado sea el Señor. Y mientras ese hombre estaba ahí ministrando, le dijo, apártame porque este me es útil. Y también búscame a Saulo.
¿Se acuerdan cómo era Saulo? Pero tuvo un encuentro con Cristo. Nació de nuevo y empezó a ser guiado por el Espíritu Santo. Su vida empezó a cambiar completamente. Y aquí está sometido a los hermanos y están orando por él. Dice: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Quién te llamó? Quiero que ya vamos a terminar. ¿Quién te llamó? ¿Te llamó tu esposo? ¿Tu esposa? ¿Te llamaron tus hijos? ¿Te llamó el hermano, la hermana, tu papá, tu mamá? Si te llamó tu papá, tu mamá, no vas a aguantar. Si te llamó tu esposo, tu esposa, no te vas a gozar. Ay, qué tormento. Pero si te llamó el Espíritu de Dios, llueva, truene, relampaguee, venga, vaya, vas a permanecer. Efesios dice, ¿verdad? Después que haya acabado todo, dice: estar firmes. Estar firmes. Porque no tienes lucha contra carne y sangre, sino contra demonios, contra huestes espirituales de las regiones celestes. Dice: por tanto, usa toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra todas las acechanzas del diablo y ser guiado por el Espíritu de Dios. A veces pensamos que ser guiado por el Espíritu de Dios solamente se necesita en la iglesia. ¿Cuánta necesidad tienen los matrimonios? Tenemos los matrimonios de ser guiados por el Espíritu de Dios. ¿Cuánta necesidad tenemos en los hijos, en los amigos? Dios empezó a usar su iglesia con poder en sus familiares. Cuando Pedro estaba, ¿verdad?, en la casa de aquel curtidor, fue guiado por el Espíritu Santo a hacer algo que nadie había hecho. Nunca un judío había ido a predicar, especialmente él. Los de la circuncisión no estaban de acuerdo que él fuese a meterse a la casa de un centurión romano, en la casa de Cornelio. Pero dice que mientras él esperaba que le hicieran de comer, dice que se subió a orar. Mire, cuando anda desesperadón, súbase a orar. Cuando las cosas no salgan bien, métase a orar. Cuando la puerta se cierre, hermano, métase a orar. Dice que Pedro se fue a orar y dice que ahí Dios le enseñó, le mostró, le quitó lo que miraba él mal y le dijo: cuando vengan y te toquen la puerta, vete con ellos. No tengas miedo, no vas a ser inmundo. Te necesito para algo grande en medio de los gentiles. Fue guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Señor se está moviendo en varios lugares y quiere que la iglesia nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios. Pero Satanás quiere que militemos según la carne, nos preocupemos según la carne. ¿Qué irá a hacer de mí? ¿Qué irá a pasar conmigo? ¿Qué irá a pasar con mis finanzas? Y si el diablo viene, y luego ¿qué pasará? Amén. El que anda en la carne no puede agradar a Dios. Nunca va a poder agradar a Dios. Pero dice la misma escritura: pero nosotros no andamos según la carne. Sí, como les decía en la mañana, yo sé que están desanimadones algunos, pero no estamos en la carne. Andamos en el Espíritu y el Espíritu nos levanta. Sí. Quizás estamos pasando por un mal momento, quizás sí, pero el Espíritu nos guía, nos está hablando, nos está tocando la puerta. Qué bendición es cuando el Espíritu Santo nos separa para un llamado. Un llamado, hermano, a servir a Dios. No, si me manda a África, a China, ese es un llamado. Tal vez nunca lleguemos para allá, pero Dios quiere usarte donde tú estás. Con ese supervisor loco que tienes, Dios quiere usarte ahí, que fluya el fruto del Espíritu. Mire, vámonos a Gálatas otra vez. Galacia.
Verso 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Usted cree que esto se da nomás así como un paquete? Esto se obtiene venciendo las situaciones y creyéndole a Dios en el nombre de Jesús. La paciencia viene después de la prueba. Después de creerle a Dios y vencer, viene la templanza. Después de soportar y responder con una palabra de Dios, una palabra calmada, una palabra que edifica, viene la mansedumbre. El amor viene, ¿verdad? No solamente para corresponder a alguien que nos ama, sino el amor viene para corresponder a alguien que no nos ama, no nos quiere y nos desprecia. ¿Sí? Es así como trabaja el Espíritu de Dios. Somos guiados por el Espíritu. A veces decimos: yo quiero todos los frutos del Espíritu. Sí, pero cuando estos se van madurando en la lucha, se van madurando en la prueba, se van madurando en la necesidad, en la escasez. Cuando las puertas se cierran, allí va saliendo el carácter que somos guiados por el Espíritu. Dice el verso 24 de Gálatas 5: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cómo el Señor nos ayuda a vencer las tentaciones, lo que siente este cuerpo carnal? Hay que crucificarlo. Amanece todos los días en la mañana, crucificarlo todos los días, porque dormidos no podemos, pero apenas abren los ojos y viene el tirón de la carne. Pero como estamos en Cristo, por nosotros solos no podemos decirle: no, ahora sí, ¿verdad? Tengo un amigo que en su necesidad, ¿verdad?, en el vicio que tiene, le digo: oye, a mí me gustaría que busques ayuda. ¿No quieres ir a la iglesia? Te interno un tiempo en lo que te sientes mejor. Me dice: no, yo puedo solo. Desde que te conozco tienes ese problema. ¿Cuánta gente dice: yo puedo solo? Yo lo hago, yo luego cambio, luego le hago así, luego le hago allá, luego voy. La Biblia dice: hoy es el día de salvación. Hoy es el día de ponernos de acuerdo. Hoy es el día de cambiar. Hoy es el día de cambiar de rumbo. Hoy es el día de levantarme. Hoy es el día de no quedarme allí. Hoy es el día de tomar una decisión. Hoy es el día de empezar a seguir el Espíritu de Dios. Hoy es el día. ¿Por qué? Porque el diablo dice: no, hombre, luego, en la próxima predicación, en la próxima enseñanza, cuando te vayas para tu país, allá la haces. Allá el pastor es más bueno para predicar. Allá vas a cambiar. Hay que estar en Cristo, hermanos. Lo último: si usted se muere, yo me muero. La aseguranza: estar en Cristo. El que está en Cristo, ya no hay condenación. Mire, cuando mi suegra muere, ella era creyente. En el lugar donde ellos son, ¿verdad?, no la dejaron enterrar en el panteón del rancho, que porque contaminaba a sus muertos. ¿Sí? Imagínense la ignorancia. Oiga, pero ¿por qué no se va a poder enterrar? Trajeron la policía, hermanos. Dijeron: su muerta no puede entrar con nuestros muertos, porque nuestros muertos son finos. Estos son de la religión y su muerte es protestante. Le dijeron los hermanos: pues es nada más el cuerpo. Pero ella está en Cristo. No está en el mejor panteón, pero está en Cristo. Murió en Cristo. Amén. Eso es lo importante. Esa es la convicción del creyente, que si morimos hoy, el Señor me levantará. Si hoy tengo que padecer algo, yo sé que Dios me va a ayudar.
Pero hay que estar en Cristo. Y el estar en Cristo es ser guiado por su Espíritu. ¿Cuánta necesidad tiene nuestra familia de un padre que sea guiado por el Espíritu de Dios? No, pues no, hermano, de un padre que gane buenos dólares. Está bien, ¿por qué no? Pero los hijos y la esposa necesitan de un varón que sea guiado por el Espíritu Santo. Porque cuando vengan problemas, va a haber palabra de ciencia, palabra de sabiduría, palabra poderosa para cuidar el rebaño, el pequeño remanente. ¿Cuánta necesidad tiene la familia de una mujer que sea guiada por el Espíritu Santo? No guiada por las amigas, no guiadas por el mundo, no guiadas por el sistema caído, sino guiadas por el Espíritu Santo. Una madre y una esposa guiada por el Espíritu Santo, que cuando venga la escasez, venga el problema, vengan los hijos heridos, venga el marido a veces viene fracasado, va a haber una palabra de consuelo, va a haber una palabra guiada por el Espíritu Santo. Aunque no haya nada, aunque haya necesidad, siempre va a haber una respuesta sabia. ¿Por qué? Porque es una mujer guiada por el Espíritu Santo. ¿Cuánta necesidad tienen nuestros hijos, hermano, de un matrimonio guiado por el Espíritu Santo? Nosotros nos quejamos de los muchachos que son rebeldes, que son aquí, son allá, que hicieron de todo, pero ellos necesitan una palabra de unos padres que sean guiados por el Espíritu Santo, que se levantan y se toman de la mano y levantan un clamor a Dios juntos, para que Dios les dé palabra para enfrentar la situación que se está viviendo en la rebeldía, en el tiempo que estamos viviendo, para que en el día que sea necesario, a veces en la cárcel, a veces en situaciones que son vergonzosas, que el último lugar donde a veces quieren ir los hijos es a la casa de los padres, porque los vamos a echar fuera. ¿Qué necesidad hay, hermano, de ser guiados por el Espíritu Santo? Para que cuando se hable la verdad, se hable en amor y con el deseo de levantamiento, de restauración y de sanidad. ¿Cuánta necesidad tienen los padres de que haya hijos guiados por el Espíritu Santo? Y a veces cuando hablamos de este tema pensamos que son nada más los niños. ¿Cuántos de nosotros ya viejos, hermano, hemos olvidado a nuestros papás y somos bien cristianos? Mi papá, pues, hay que se las busque. Sí. Honra a tu padre y a tu madre. Un hijo guiado por el Espíritu Santo le va a decir: gracias, mami, gracias, papá, perdóname por no haberte comprendido, por no haberte ayudado, pero te quiero ayudar porque Cristo está en mi vida. ¿Y sabe qué va a empezar a pasar? Cuando estamos ministrando a Dios ahí en medio de la familia, el Espíritu Santo nos va a tomar como tomó a Bernabé, a Saulo. Nuestros amigos, la gente, hermano, ¿cuánta gente tiene necesidad de oír una palabra de levantamiento? Esa semana pasada estábamos predicando en una tienda donde había mucha gente y nos empezaron a hacer preguntas. Había el hermano Adán, su esposa, bueno, las hermanas estaban allá con algunas hermanas. Pero unas mujeres, al leerles la palabra, hermano, dijeron: oye, esa es una palabra de ánimo, esa es una palabra de contentamiento, que nos dan deseos. Siempre nos condena la gente. Estamos cansados de que la iglesia nos condene, de que nos cierre las puertas. Para predicar el evangelio necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué no predicamos el evangelio? Porque en la carne no se puede. En la carne no se puede predicar el evangelio a los amigos, porque saben cómo vivimos. En la carne no se puede predicar a nuestros vecinos, porque ellos saben cómo vivimos. Pero cuando se predica en el Espíritu, hermano, ellos van a sentir el deseo de amar al Cristo que amamos, de buscar al Cristo que predicamos. Y todo esto viene